Cordial saludo en nombre de la Agencia Espacial de Colombia y la Universidad Francisco José de Caldas. Mi nombre es Leonardo Plazas Noza, soy ingeniero electrónico y queremos presentar a ustedes este primer curso respecto a los conceptos básicos para el análisis de circuitos eléctricos. Como se observa aquí en la izquierda, podemos ver unos elementos, un circuito básico, que es lo que se pretende presentar en este curso, con el fin de tener todos los elementos para que se pueda, a partir de un momento, poder comprender un sistema más complejo que tenga más elementos y poder ensamblar y tener un dispositivo funcional en el área de la tecnología aeroespacial. Las temáticas de este curso tienen que ver con una introducción en primera instancia, seguido por los componentes básicos y los conceptos de circuitos eléctricos y eh, un grupo de leyes como son la ley de Ohm y las leyes de tensión y corriente. Entonces vamos a comenzar con una introducción eh, respecto a los conceptos fundamentales que tienen que ver en los circuitos eléctricos de corriente y voltaje como principales relaciones en un circuito eléctrico. A lo largo de las temáticas se irán aclarando los elementos de corriente y voltaje. Antes debemos tener presente y conocer eh, la estructura del átomo, tener una familiaridad con el átomo y su estructura. El átomo, como elemento fundamental en la materia, está formado por unas partículas básicas. Las conocemos como el neutrón y el protón y conforman el núcleo de un átomo. Alrededor de ellas están orbitando unos elementos que los conocemos como los electrones y giran alrededor del núcleo. En la física moderna se sabe que hay más partículas pequeñas, pero para el curso de circuitos eléctricos es suficiente conocer que en el núcleo están los neutrones y protones y orbitan alrededor de él los electrones. Aquí tenemos un par de gráficas. En la izquierda un átomo con el núcleo donde tiene un protón. Eh, Sabemos actualmente que los protones tienen carga positiva orbitando un electrón que tiene carga negativa. En la parte derecha tenemos otro átomo que puede en su núcleo tener varios neutrones y varios protones y orbitando varios electrones. Por propiedad de la materia, el electrón tiene algo que se llama la fuerza débil. Es fácilmente que un electrón salte de un átomo a otro. El protón en el núcleo tiene algo que se llama la fuerza fuerte. No es tan fácil que un protón salga de un núcleo y de un átomo a otro porque ocasionaría destrucción de la materia por la energía que se requeriría. Y átomos que les hacen falta electrones se llaman iones positivos y átomos que han recibido electrones se llamarán iones negativos. Este concepto lo necesitamos en un tema posterior respecto a la carga eléctrica. El nombre de esa partícula que orbita el núcleo en cualquier átomo fue dada por los antiguos griegos, que ellos denominaron electrón a la sustancia que es una resina fósil que conocemos como el ámbar. Y nosotros modernamente llamamos al electrón como E elevado a un signo negativo para decir que su carga es negativa. Ese ámbar o resina fósil que utilizaban los antiguos griegos lo utilizaban en su momento comúnmente para demostrar efectos de que con objetos pequeños se podían atraer o repeler eh,
partículas pequeñas, porque algunos estaban cargados positivamente y otros cargados negativamente. A esos efectos de cargas positivas y negativas, de atracción o de repulsión, le llamamos electricidad estática. Para poder tener un panorama completo de los circuitos eléctricos, en esta primera parte de introducción vamos a ver los eh, principales personajes que aportaron al desarrollo actual de los circuitos eléctricos, la electrónica, la tecnología. Podemos comenzar por el señor Benjamin Franklin, norteamericano, eh, nacido en 1706 y fallece en 1790, y en sus trabajos en 1752 determinó que los relámpagos son simplemente um, unos elementos que tienen energía eléctrica y que hay una descarga en su naturaleza. Pero a él le debemos, porque incluyó la definición de dos tipos de carga, lo que se conoce como carga positiva y carga negativa. Lo que habíamos hablado de la carga negativa del electrón de los griegos, pues solamente hasta eh, que el señor Benjamin Franklin eh, en 1752 introdujo el término de que algo está cargado positivamente y algo está cargado de forma negativa. Aquí la imagen de la famosa cometa para poder demostrar que hay una conducción eléctrica por un elemento. A él le debemos esa convención de que algo está en un mayor nivel con carga positiva y algo está en un nivel menor con carga negativa. Porque él pensaba que las nubes, al hacer esas descargas eléctricas, estaban cargadas positivamente y la carga positiva viajaba a través del conductor de la cometa hacia la Tierra. Actualmente ya sabemos que las nubes están descargadas negativamente y a lo largo del conductor en la cometa van en las cargas negativas. Lo que se transporta son las cargas negativas, pero es una convención que se utiliza en la que de un nivel mayor eh, viaja la carga positiva hacia la carga negativa. Pero debemos tener el concepto que lo que viaja es la carga negativa hacia un punto positiva. Una imagen que podemos recuperar de cientos de páginas web del señor Benjamin Franklin. Seguimos con el señor Charles Agustín de Coulomb en Francia, 1736-1806. En 1784 demostró la fuerza eléctrica, lo que previamente se estaba comentando, con que átomos pierden electrones, estos electrones pasan a otros átomos, los que pierden electrones se llaman iones positivos, los que ganan electrones se llaman iones negativos. Entre ellos empieza a haber una eh, interacción, o puede ser cuando las cargas son iguales de repulsión o cuando las cargas son diferentes de atracción. Entonces hay una fuerza eléctrica entre cargas que se encuentran en relación inversa al cuadrado de la distancia. Para no extender esta introducción, la ley de Coulomb, en honor al señor Charles Agustín de Coulomb, habla de que la fuerza de atracción o de repulsión está en una forma proporcional a la distancia que la separa. Entre más cercano estén, hay mayor fuerza; entre más separadas estén, hay menor fuerza. Y en honor a él, la unidad de carga con una C se habla del coulomb o el columpio. Aquí una imagen de Charles Agustín de Coulomb. El señor italiano Luigi Galvani, 1737-1798. En 1791, aparte de unos experimentos sobre los efectos de la electricidad en nervios y músculos de animales, demostró que esos músculos y nervios lo que permiten su movimiento son paso de señales. Entonces, al paso de una señal o un pulso eléctrico hay un movimiento,
a honor de él, todos esos instrumentos o elementos que tienen una aguja, una escala y se mueven de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, del centro a uno de los dos lados, en honor a él se nombra esa forma de medir la energía eléctrica como el galvanómetro. Aquí tenemos una idea, una imagen del señor Luigi Galvani y bueno, una imagen moderna de lo que es un galvanómetro. El señor Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta, italiano, 1745-1827, en 1799 desarrolló la primera celda voltaica para demostrar una capacidad de producir energía eléctrica mediante la acción química en la que hay un metal que se disuelve en un ácido y tenemos lo que se conoce como la batería o la pila, que hay bastantes experimentos que con las naranjas, los limones, ¿cierto? O el cobre, la plata y el zinc. En honor al señor Volta, la unidad de tensión se conoce como el volt o voltio con una V y aquí tenemos una imagen que estaremos explicando más adelante que es el voltio. Continuamos con el señor Hans Christian Ørsted de Suecia, 1777-1851. En 1820 anunció la relación entre el magnetismo y la electricidad como fundamento para la teoría del electromagnetismo. Este primer curso tiene que ver con los circuitos eléctricos y sus conceptos básicos, pero vendrá un segundo curso que tiene que ver con las señales electromagnéticas que viajan entre antenas, el sistema básico de comunicaciones. Eh, este señor Hans Christian Ørsted observó que hay una alta relación porque las señales que viajan de un punto a otro se consideran como elementos que tienen algo que se conoce como el campo eléctrico y el campo magnético. Es muy temprano para empezar a explicar sobre este concepto, pero en el segundo curso de eh, señales electromagnéticas y comunicaciones como principios básicos se explicarán estos elementos. Pero al señor Hans Christian Ørsted debemos esta parte de eh, la relación entre el magnetismo, los campos magnéticos, y la electricidad, los campos eléctricos. Una imagen del Señor. Una persona importante, André-Marie Ampère, francés, 1775-1836. En 1820 demostró los efectos magnéticos alrededor de todo conductor que puede llevar una corriente eléctrica. Adelantándonos un poco, habíamos hablado del átomo, el electrón, las cargas, la ley de Coulomb y debemos tener presente que en un conductor generalmente metálico habrá una cantidad de electrones que se mueven para producir un efecto y esa cantidad de electrones se habla de la carga en Coulomb y esa carga que se mueve en el tiempo le vamos a llamar la corriente y en honor a el señor André-Marie Ampère que tenemos la unidad de corriente. Esos portadores, cierto, de corriente pueden atraerse y repelerse entre sí, tal como lo hacen los imanes. En honor al señor André-Marie Ampère, la unidad de intensidad se le conoce como el ampere o el amperio con una A mayúscula. Y aquí tenemos una imagen. Más adelante definiremos el amperio. Otro personaje, Georg Simon Ohm, de Alemania, 1789-1854 y en 1827 presentó una alta relación que existe entre el potencial eléctrico en las unidades de voltaje en honor a volta, la corriente, cantidad de electrones que se mueven en el tiempo, en amperios en honor a André-Marie Ampère y la resistencia eléctrica que estaremos también definiéndola y verificando sus efectos, esa interrelación
se llamó en honor a él la ley de Ohm. Y tenemos la unidad de resistencia, el ohm, o el ohmio, eh, para poder verificar los elementos que están incluidos en un circuito eléctrico. Aquí tenemos una imagen del señor Georg Simon Ohm. Otro personaje importante, James Watt, nació en Escocia, 1736-1819, realizó unos ajustes y mejoras a una máquina de movimiento del señor Newcomen, dando lugar a la máquina de vapor que conocemos nosotros, que dio paso a la revolución industrial, cambiando de la tracción de animal a una máquina y pues tenemos las locomotoras y los vehículos. Con el señor James Watt se genera el concepto de caballo de vapor, modernamente lo llamábamos el caballo de fuerza o horsepower, muy conocido en los motores de los automotores como unidad de potencia. Eh, en el Sistema Internacional de Unidades, al vatio o watt se le considera como la unidad de potencia. Adelantando un poquito, la potencia es, digamos, lo que mide cómo se gasta la energía para realizar una función. Los seres humanos, las máquinas, gastamos una energía para cumplir una tarea. Esa, esa medida de cómo se gasta la energía para cumplir alguna función es lo que le llamamos como potencia y se mide como vatios. Puede haber una expresión que nos cambie de vatios a caballo de fuerza y caballo de fuerza a vatios, pero en los circuitos eléctricos trabajamos vatio. Aquí una imagen del señor James Watt. Un personaje importantísimo, Michael Faraday, en Inglaterra, nacido en 1791 hasta 1867. En 1831 demostró la teoría de algo que se llama la inducción electromagnética. Para no extendernos, hemos dicho que en un conductor metálico puede haber un flujo de electrones que en un número se convierte en coulomb y en el tiempo se convierte en corriente en amperios. Pero si cerca de él hay otro conductor, entonces mm, puede haber una interacción o de atracción o de repulsión. Pero si esos conductores no están rectos, sino hacemos una especie de aros o de curvas que se llaman unas bobinas, entonces si una corriente está pasando por una de esas curvas o aros, puede inducir energía en otra que no esté pasando energía. Eso es lo que se llama eh, inducción electromagnética. El señor Michael Faraday realizó un amplio trabajo sobre un dispositivo que podía almacenar energía. Si el señor Alessandro Volta mm, generó un sistema que le llamamos pila o batería que genera energía eléctrica, el señor Michael Faraday, y en honor a él, por su trabajo, mostró cómo algo se puede construir para que almacene energía. Él lo denominó condensador o capacitor, que es un elemento muy común en los circuitos eléctricos. En su forma básica es un elemento de placas paralelas separadas por un material que no conduce electricidad, que le llamamos dieléctricos. En honor a él, la unidad de carga o de capacitancia se llama el faradio, con una F, en inglés faradio, y es la unidad de capacitancia o almacenamiento. Aquí tenemos una imagen del señor Michael Faraday. Otro personaje importante, Gustav Robert Kirchhoff, alemán, 1824-1887. En 1845 presentó las leyes de voltaje y de corrientes eh, que encuentran aplicación práctica en los circuitos eléctricos. En honor a él
las conocemos como la primera ley de Kirchhoff, la ley de nodos, y la segunda ley de Kirchhoff, la ley de mallas, que estará en la parte final de este curso. Aquí tenemos una imagen del señor Gustav Robert Kirchhoff. El señor James Clerk Maxwell, escocés, 1831-1879. En 1865 realizó el análisis matemático para desarrollar un grupo de ecuaciones que en honor a él se llamaron o se llaman las ecuaciones de Maxwell y rigen todo el electromagnetismo. En esas ecuaciones respaldan los trabajos que presentó el señor Michael Faraday, los otros personajes, Ampere y Volta y otros que pues no se pueden incluir aquí en el curso, de los efectos eléctricos y magnéticos. Aquí tenemos una imagen del señor James Clerk Maxwell y una imagen que el Instituto de Ingenieros Eléctricos Electrónicos en Estados Unidos, la IEEE, presenta en agosto del 2009, en el que indica el aporte del señor Maxwell a lo que tenemos actualmente como la tecnología y las aplicaciones del electromagnetismo. Aquí están las 4 ecuaciones que presentó el señor James Clerk Maxwell. Eh, a simple vista, pues son 4 expresiones matemáticas, pero lo que se conoce actualmente de digamos, de la electricidad, la electrónica, la tecnología, están condensadas en estas 4 ecuaciones para los campos eléctricos y magnéticos. Tenemos al señor Heinrich Rudolf Hertz, alemán, 1857-1894, y en 1888, mediante experimentos con ondas electromagnéticas de baja frecuencia, lo que conocemos como microondas, consolidó las ecuaciones de Maxwell. Él probó las ecuaciones de Maxwell de forma práctica y en honor a él tenemos la unidad de frecuencia en Hertz muy familiar en el sentido de las comunicaciones, sabiendo que, por ejemplo, nuestras señales de la red inalámbrica Wi-Fi en nuestros hogares tiene 2.4 gigahertz como tal. Aquí tenemos una imagen del señor Heinrich Hertz, un diagrama de un circuito básico en la que, digamos, todo su conjunto permite que a un receptor puedan llegar a través del aire unas señales. Y aquí una imagen a la derecha, históricamente una de sus primeras antenas para demostrar que se puede enviar a través del aire en el espacio abierto, en el espacio libre, una señal para hacer un sistema de comunicación, y esa señal le llamamos una señal electromagnética y nos da todo el sentido a las comunicaciones. Bien, damos por terminado esta primera parte de introducción. Aquí hay unas referencias de varios libros del análisis de circuito y de física para ciencias e ingeniería que pueden consultar. Muchas gracias.